El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Y mientras escuchaba a Ernesto orar, venía a mi mente ese himno, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hay alguna gente que dicen que esos son himnos de funeraria, porque casi siempre son los que cantan en los servicios fúnebres. Igual que ese otro precioso himno que dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, ¿verdad? Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Y no son himnos para nada de funeraria, son himnos que cantan a la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y quiero que todos se sientan bienvenidos, especialmente a las personas que nos estén visitando por primera ocasión. Que tengan un buen tiempo, ¿verdad? Y que conozcan acá a nuestra familia de fe y sobre todo que puedan conocer siempre a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Tenemos que orar mucho hoy. Nuestros jóvenes están en el campamento, ¿verdad? Un grupo lindo de jóvenes con el pastor de jóvenes y su esposa están para allá y ya sobre esta hora están casi que iniciando, ¿verdad? Su viaje de regreso. Así que los padres que tienen hijos allá, ellos estarán en contacto con ustedes a través del chat que tienen ahí por WhatsApp. Pero oremos, ¿verdad? Que Dios los traiga en bien y sobre todo que la palabra que han escuchado sea una palabra que haya podido tocar e impactar sus vidas. Tendremos, hermanos, una semana regular. Eso quiere decir que el martes se va a reunir el Ministerio de Jóvenes Adultos de DEN. El miércoles estamos acá en el tiempo del estudio bíblico y oración. Estamos estudiando el libro de Ruth, ¿verdad? Una historia que se desarrolla también en el tiempo de los jueces de Israel. El viernes, pues estamos con los hermanos allá en Los Robles a las 4 de la tarde. Después el tiempo de los jóvenes acá a las 7:30 y también el ministerio de padres que oran por sus hijos. El próximo domingo nuestros servicios serán regulares, servicio de adoración en español a las 10 de la mañana, servicio de adoración en inglés a las 12 del mediodía y siempre, ¿verdad?, nuestras clases de escuela dominical. Fuera de eso, este sábado tendremos, y ahora sí, la cena, ¿verdad?, para los matrimonios. Y el título es Una sola carne. Ya yo les prometí que también en el menú habrá una sola carne ese día, ¿verdad?, para los matrimonios. Déjenme decirles que hoy este servicio es el deadline, el tiempo que termina, ¿verdad?, para la anotación para esta cena de matrimonio. El que no se anote hoy, que no vea a Ernesto, de veras tenemos que contar las cabezas y tenemos que montarnos en bicicleta rápido para preparar todas las cosas para este sábado poder tener esa cena y ese tiempo. Tengo algo también que anunciar. Si algún matrimonio, vamos a decirlo de esta manera, creo que va a quedar mejor. Tenemos una donación para cubrir la cena para alguna pareja que quizás económicamente no puede, no tenga pena, se puede acercar a Ernesto y puede hablar con él en toda la privacidad y su cena estará cubierta. Así que esa oferta también está abierta. Y damos gracias al Señor porque el Señor siempre provee, ¿verdad?, para los suyos. Así que esos son los anuncios que tengo para la iglesia en este día. Y hoy vamos a continuar con esta serie de sermones que comenzamos apenas hace 3 semanas acerca de los atributos de Dios. Hicimos un primer sermón de introducción para entender qué cosa es un atributo, ¿verdad? Y es una característica, es una cualidad que describe a Dios. Dios se ha revelado en su palabra y de alguna manera Él se ha dado a conocer con un límite para nosotros, con un límite. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la eternidad de Dios y lo que implica para nosotros ese atributo de Dios. Y hoy voy a compartir con ustedes acerca de la inmutabilidad de Dios, ¿verdad? Y quizás lo más simple que nosotros podemos decir o definir en cuanto a este atributo es simplemente decir, Dios no cambia. Estaba esperando que alguien me lo dijera. Pensé que todo el mundo sabe acerca de la inmutabilidad de Dios. Lo más simple que se puede decir es esto, ¿verdad? Dios no cambia. Pero al igual que la eternidad la estuvimos mirando la semana pasada desde la perspectiva en que nosotros tenemos una vida muy transitoria, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estudiamos el Salmo 90, este Salmo de Moisés.
Pues quizás la mejor perspectiva para estudiar la inmutabilidad de Dios es considerar cuán variables somos nosotros, los seres humanos, comparados a un Dios que es inmutable. Y la inmutabilidad de Dios es un concepto extremadamente profundo y estrechamente ligado a otros atributos de Dios. Es imposible separarlo porque Dios es un ser y todo en Él está perfectamente unido, ¿verdad? Y hay atributos que no se pueden separar para hablar de la inmutabilidad, como por ejemplo la omnisciencia de Dios, un atributo que todavía no hemos tocado y en su debido tiempo hablaremos de él. Pero Dios es omnisciente también. Si alguien necesita cambiar algo es porque previamente no sabía algo. Piénsenlo. Usted puede que diga, yo hice este cambio en mi vida porque es que yo no sabía. Pero si Dios es omnisciente, nada será nuevo para Él. Por tanto, nunca nada tendrá que cambiar en Él. Dios jamás va a cambiar una idea, Dios jamás va a cambiar un concepto, un principio o un decreto, ¿verdad? Él lo sabe todo y no cambiará. Otro atributo que está ligado también a la inmutabilidad de Dios es su eternidad, de lo cual hablamos la semana pasada, ¿verdad? Y tenemos que partir de un principio muy simple. Si algo cambia, entonces se produce lo que en filosofía se llama un orden cronológico, porque siempre habrá un antes y un después, cuando hay un cambio. Si algo cambia, hay un antes del cambio y hay un después del cambio. Pero Dios no lo afecta el tiempo. Por tanto, Dios no cambia. Dios no cambia. Él no está limitado por el tiempo. Y lo estuvimos hablando la semana pasada. Así que esta inmutabilidad, esta característica que describe a Dios como alguien o un ser que no cambia, es claramente enseñada en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro texto devocional, Malaquías capítulo 3 y versículo 6. Miren lo que dice aquí. Dios, lo dice Dios por boca del profeta, pero él dice, porque yo, Jehová, no cambio, ¿verdad? Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y dicen algunos teólogos que no hay mejor texto para hablar acerca de la inmutabilidad de Dios que Malaquías 3:6, porque es su propia palabra. Es él mismo diciendo, porque yo no cambio. Esto es una declaración de Dios directamente. Pero los invito a considerar algunas cosas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Vamos allí a Santiago capítulo 1 y versículo 17. Miren lo que escribe Santiago. Dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, o sea, de Dios, en el cual no hay, ¿qué cosa? Mudanza ni sombra de variación. Y para entender bien lo que quiere decir aquí Santiago en cuanto a la mudanza y la sombra de variación, tenemos que entenderlo desde la perspectiva del sol. Y entendamos, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente de luz conocida? El sol, ¿verdad? El sol proyecta una luz sobre la faz de la tierra y genera sombras. Genera sombras, ¿verdad? Pero la luz solar muda en la manera en que la tierra gira alrededor del sol y alrededor de su propio eje, ¿verdad? Tenemos las estaciones del año, de acuerdo a cómo gira la tierra alrededor del sol, y tenemos el día y la noche, de acuerdo a cómo la tierra gira sobre su propio eje. Pero además la luz solar es interrumpida por diferentes objetos, árboles, nubes, cualquier cosa, y proyecta, ¿qué cosa? Sombra, ¿verdad? Bueno, Santiago dice que Dios es el Padre de las luces. Juan dice, Dios es luz, ¿verdad? Y no hay sombra en Él, ni variación ninguna, porque sencillamente Dios es inmutable. No se produce ningún tipo de cambio. Y esta es una enseñanza que está dando aquí Santiago, ¿verdad?
Dios es 3 veces santo, por tanto tampoco se puede desviar a lo malo, ni lo que es malo le afecta a él. Y es otra enseñanza que da Santiago, capítulo 1 también, en el versículo 13. Y quiero que entiendan esto. Miren lo que dice Santiago. Y siempre este texto se cita cuando hay un sermón para hablar de la tentación, ¿verdad? Pero tiene mucho más que enseñar este texto. Dice aquí Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No solo habla de la tentación, este texto contiene una gran teología acerca de Dios. Si Dios es inmutable y no cambia, no puede ser tentado. Porque cuando una persona es tentada, es para que se produzca precisamente, ¿qué cosa? Un cambio. Cuando usted lo tientan y usted cede a la tentación, en su vida se produce un cambio. Pero si Dios no cambia, entonces Dios no puede ser tentado, ¿verdad? La tentación siempre es esa invitación a un cambio. Pero Dios no cambia. Dios no cambia. Él no puede ser tentado. Pero Santiago también dice que Él no tienta a nadie. ¿Saben por qué? Porque la tentación siempre es una invitación a hacer lo malo. Nunca piense que hacer lo bueno es una tentación. Hacer lo bueno es nuestro deber, es nuestro llamado. La tentación siempre es una invitación a hacer lo malo a los ojos de Dios. Hay veces que yo he escuchado a alguien decir, no, porque yo me sentí tentado a compartirle el evangelio. Mire, eso no es una tentación, perdóneme. Usted lo puede usar así si usted quiere en su idioma. Pero eso no es una tentación, ¿eh? Compartir el evangelio es un llamado, es una responsabilidad, es algo que está implícito en mi vida y en mi relación con Cristo Jesús. Y no es una tentación. Además, este es precisamente un nombre que describe a Satanás en la Escritura, porque la Escritura lo revela a él como el tentador. Dios no es tentador de nadie. Dios no puede tentar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios nos llama constantemente a hacer lo que es bueno y agradable delante de sus ojos. Y si eso es una realidad y Él no cambia, entonces jamás Dios podrá tentar a nadie. Y tenemos que entender lo que está diciendo aquí Santiago, ¿verdad? Pero si siguiéramos argumentando acerca de la inmutabilidad de Dios, tendríamos mucho más que decir. Por ejemplo, Dios no va a crecer ni va a disminuir más de lo que Él es. Él no cambia. Dios es infinito. Dios no puede aprender más de lo que sabe porque Dios es omnisciente, ¿verdad? Todo lo sabe. Dios no puede dar más amor que el amor que ya Él ha dado, porque la Biblia dice que Él es amor y el amor, dice Pablo, nunca deja de ser, ¿verdad? Dios no puede ser ni más ni menos justo de lo que ya es. Dios no puede ser más ni menos misericordioso de lo que ya es. No puede ser ni más ni menos bondadoso, piadoso o cualquier otra característica que describa su carácter. Él sencillamente es y no cambia. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y esta es una de sus grandes cualidades, ¿verdad? Él no cambia. No cambia. Y algunos han tratado de minar esta doctrina de la inmutabilidad de Dios y han argumentado en la Escritura, ¿verdad? Y han mostrado algunos pasajes que parecen indicar que Dios ha cambiado respecto a algo. Y uno de esos pasajes está en Éxodo capítulo 32, los versículos del 9 al 14. Y quiero leer este texto con ustedes en esta mañana, porque esto se da en el contexto en que Moisés baja del Sinaí y el pueblo, ¿verdad?, estaba con Aarón y el pueblo había construido un becerro de oro y estaban adorando ese becerro. Y Dios le dijo a Moisés, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová,
¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal lo sacó, para matarlo en los montes y para raerlo de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y algunos dicen, aquí está la prueba. Y está en la Escritura, ¿verdad? Dios se arrepintió, Dios cambió de opinión. Pero eso es una pésima y horrible interpretación de este pasaje, ¿verdad? Y quiero que lo miremos con un poquito de detenimiento, ¿verdad? Porque si lo leemos así a simple vista y hacemos una interpretación literal de esto, sí, vamos a llegar a esa conclusión. No, Dios cambió. Moisés hizo que Dios reflexionara y Dios se arrepintió y Dios cambió. Pero no vamos por ahí, ¿verdad? No vamos por ahí. Quiero en primer lugar que le prestemos atención al versículo 10, ¿verdad? Y antes de eso, quiero que pensemos en algo. La interacción de Dios con los humanos es muchas veces descrita en la palabra de Dios de una manera en que nosotros la podamos entender. Por eso se usan algunos recursos literarios, como el antropomorfismo, y de esto hablé hace algún tiempo. ¿Qué es el antropomorfismo? Pues es ese recurso que le atribuye a Dios cualidades, emociones, pasiones y acciones que son humanas. Pero es para que nosotros como humanos podamos entender de alguna manera el proceder de Dios. Miren, considere esto por un momento nada más, ahí en el versículo 10. Dios está hablando con Moisés y le dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos. ¿Se imaginan ustedes a Dios teniendo que pedirle permiso a Moisés para ejecutar un juicio? ¿Qué clase de Dios sería? Si Dios tuviera que decirle, oye, Moisés, ¿me vas a dar permiso? ¿Tú crees? ¿De verdad que sí? ¿Me vas a permitir hacer esto? Dios no tiene que pedirle permiso a Moisés, ¿verdad? Miren en el versículo 12, al final, parece que Moisés le está dando órdenes a Dios y le dice, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete, ¿verdad?, de este mal contra tu pueblo. Cada rato vemos por ahí los chistes estos que salen en internet de estos dominicanos. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es? Hay un famoso predicador dominicano que tiene muchos, los rabacucos esos, ¿verdad? Y es muy famoso porque siempre dice, arrepiéntete, ¿verdad? Bueno, pues algo así parece aquí. Que Moisés le está diciendo a Dios, arrepiéntete y vuélvete del ardor de tu ira, ¿verdad? Contra tu pueblo. ¿Y será que Moisés tiene esa potestad de decirle eso a Dios? Pues para nada, ¿verdad? Y desde el punto de vista humano, parece que Dios cambió porque dice al final que Dios se arrepintió. Pero en realidad todo lo que sucede aquí es exactamente lo que Dios pretendía que sucediera, ¿verdad? Y deberíamos preguntarnos, ¿por qué Dios le revela su intención a Moisés de raer al pueblo, ¿verdad?, por aquel pecado? Sencillamente Dios podía haber actuado, para eso Él es Dios. Pero Dios tiene la intención de provocar en Moisés una oración de intercesión, ¿verdad? Y eso es lo que hace Moisés. Porque Dios quiere mostrar gracia y misericordia. Porque aún Moisés le dice, acuérdate de lo que tú le prometiste. Como si a Dios se le hubiera olvidado la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios no la ha olvidado. Y Dios sabe, y Dios es fiel. Y si Dios hizo una promesa, la va a cumplir precisamente porque Dios no cambia.
Pero tiene un problema y una dificultad con este pueblo que se ha vuelto a la idolatría y se ha hecho un becerro de oro. Y también sus atributos, ¿verdad? Su ira, su furor, su justicia no permiten que sencillamente Dios se haga el de la vista gorda. Pero quiere provocar exactamente en Moisés una oración de intercesión para mostrar misericordia, gracia, piedad, paciencia, bondad. Así que todo lo que sucede en este pasaje es exactamente lo que Dios quiere y lo que Dios ha determinado. Nunca perdamos de vista que Dios es el que orquesta todas las cosas. Dios no se puede voltear y decir, me voy a hacer que aquí no pasó absolutamente nada. No, ellos están provocando la ira de Dios, adorando aquel becerro de oro. Pero Dios le ha hecho una promesa a Abraham de llevar a su descendencia a una tierra que fluye leche y miel. Que ellos en ese momento no lo merecen. Eso es una gran realidad. Pero Dios ha hecho una promesa y Dios no cambia. Y provoca en Moisés oración e intercesión y Dios muestra bondad, favor, perdón, paciencia. Y si seguimos leyendo, porque a veces cuando tomamos estos pasajes para tratar de establecer una teología, lo sacamos de su contexto. Si usted sigue leyendo la historia en el siguiente capítulo, en el capítulo 33, los versículos del 1 al 3, vamos a ver que Dios continúa adelante con su propósito. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la cual, ¿verdad?, juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia, a Dios no se le ha olvidado. Verso 2, y dice, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y aquí estamos viendo las dos cosas, la fidelidad de Dios, pero también estamos viendo la justicia y la ira de Dios. El pueblo no lo merece y realmente Dios tenía todo el derecho de consumirlos. Pero porque Dios no cambia y había hecho una promesa a Abraham, esto no sucede. No porque Moisés logró que Dios se arrepintiera, no porque Moisés hizo que Dios cambiara. Dios no cambia, hermanos, y tenemos que tenerlo siempre presente, ¿verdad? Justo nuestra lectura devocional, y regresamos a Malaquías, allí al capítulo 3, ¿verdad? Y versículo 6, nos muestra otro momento donde Dios derrama su favor sobre Israel, aunque ellos no lo merecen. Y en el contexto de este pasaje, Dios le dice, por medio del profeta, que la nación entera le ha robado al no ser fieles en sus diezmos y ofrendas. Y no se asuste nadie, que yo no voy a hablar de diezmos y ofrendas aquí, ni nada por el estilo, ¿verdad? No. Bástele a cada cual, yo creo, bástele a cada cual la amonestación que hace la palabra. El Señor considera ladrón a aquel que no es fiel en eso. Bástele a cada cual lo que dice Dios. Pero ciertamente es un hecho que provoca a Dios y provoca que Dios desate un juicio. Y fíjense, las palabras dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto nada más, hijos de Jacob, o sea, Israel, ustedes no han sido, ¿qué cosa? Consumidos, ¿verdad? Sus actos, el hecho de robarle a Dios, el hecho incluso de hacerse los inocentes, porque si usted lee todo el contexto, dice que Israel le dijo, ¿y en qué te hemos robado? Sí, porque a veces nosotros nos hacemos los tontos delante de Dios, sabiendo las cosas, ¿verdad? No es solo el hecho de hacerlo, sino de hacerse el inocente, el desentendido, merece que Dios los consuma. Y entiendan la palabra consumido como borrado de la faz de la tierra. Y Dios les está diciendo, porque yo no cambio. Solo por eso, ustedes no han sido borrados del mapa.
solo por eso, ¿verdad? No serán exterminados porque yo he hecho promesas sobre ustedes. Y nosotros deberíamos de aprender de esto, ¿verdad? Porque todo tiene consecuencias, ¿verdad? Sucede igualito con nosotros. Dios nos ha dado promesas a nosotros. Y sus promesas permanecen. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios permanece para siempre y es también inmutable. La inmutabilidad de Dios tiene que ver con su revelación, con su palabra, con las promesas que Él nos ha dado. La mayor de ellas, la eternidad por medio del sacrificio de Cristo. Pero eso no implica que no cosechemos las consecuencias de nuestros actos y nuestras infidelidades a Dios. Dios ha dado una promesa y la va a cumplir. Justo el viernes estábamos hablando allá con los hermanos en Los Robles de este pasaje que dice que algunos van a ser salvos por la piel de los dientes, ¿verdad? Sí, porque Dios ha dado promesa y no se va a retractar de eso. Él no ha cambiado, pero no piense que no vamos a cosechar nuestras consecuencias, ¿verdad? Si usted medita profundamente en esto, se va a dar cuenta que la inmutabilidad de Dios es el sello y es la garantía de nuestra salvación, hermanos. La inmutabilidad de Dios es el sello de garantía de la salvación. Lo que Dios determinó y ha hecho en materia de salvación por medio de su Hijo Cristo Jesús, permanece y permanecerá inmutable para siempre. Y yo no sé si usted ha pensado en eso. Yo no sé, pero yo quiero que usted piense en este día, en lo que esto implica para usted. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, que ha ido a un lugar a resolver cierto asunto y no es la primera vez que va, es más, ha ido muchas veces y usted está acostumbrado al trámite, a lo que tiene que hacer en ese lugar y de pronto llega un día y le dicen, no, el problema es que esto cambió y el trámite cambió. Y uno se siente como que frustrado. ¿Cómo que cambió? No, sí, ahora tienes que traer esto o aquello, ¿verdad? Miren, yo recuerdo cuando yo llegué a este país, hace ya muchos años, cómo era el sistema de inmigración. Aquello era una maravilla. Yo salí del aeropuerto con permiso de trabajo en aquella época. Y yo recuerdo que en los próximos meses ayudé a algunas personas que vinieron y les podía decir exactamente, mira, tienes que hacer esto, tienes que llevar este papel y tienes que hacer... Pero créanme que a los 2 años yo estaba perdido ya con el sistema de migración porque sencillamente todo había cambiado. Y de aquella época en que yo vine a lo que es el sistema de migración hoy en día, estoy más perdido todavía, porque constantemente cambian las leyes de esto, cambian las leyes de lo otro, ¿verdad? Qué maravilloso es que nosotros tenemos un Dios que no cambia, ¿verdad? Piense un segundo en esto. Hoy alguien puede ser salvo exactamente de la misma manera en que fue salvo el apóstol Pablo hace más de 2000 años. En la misma forma en que se salvó Timoteo, Apolo, Priscila, Filemón, o quizás alguno de aquellos 3000 que se convirtieron el día de Pentecostés en Jerusalén. No ha cambiado la buena noticia. No ha cambiado el plan de salvación. Se mantiene exactamente igual. Y eso lo garantiza únicamente la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. ¿Han oído ustedes esos chistes famosos de alguien que se muere y va para allá arriba y San Pedro lo está esperando en la puerta? Bueno, pues imagine por un instante algo así como este chiste, ¿verdad? Que una persona muere y llega a la puerta del cielo y allí está San Pedro. Y San Pedro le pregunta, ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? Y la persona le dice, mira, yo me arrepentí de obras muertas. Y yo puse mi fe en Jesús, en lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Y por eso yo creo que yo tengo entrada en el cielo. Y imagínense por un segundo que San Pedro le diga, ay, qué pena con usted. ¿Sabe? Justo la semana pasada eso cambió. Y ahora, no, ahora tienes que hacer el examen en inglés.
Pero imagínense que alguien llegue y le diga, qué pena, justo la semana pasada cambió esto. Y ahora las personas ya no se salvan por creer en la obra de Cristo, ahora se salvan porque, mira, sencillamente Dios le pareció que ahora deberían las personas salvarse por tal cosa. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan, hermanos? Qué maravilloso es que yo me salvé, como se salvó el apóstol Pablo o Pedro o cualquiera de esos héroes de la fe que nosotros leemos en la palabra de Dios, porque todo permanece igual con Dios. Sería terrible si Dios cambiara, entonces significa que el relativismo de este mundo tendría base y sentido. El relativismo que se promueve en este mundo tendría base y sentido si Dios no fuera inmutable. Pero Dios es inmutable. Si Dios cambiara, nuestro código de lo que es bueno y lo que es malo estaría constantemente sujetos a cambios. ¿Qué es bueno y qué es malo? Y la Biblia nos advierte mucho, ¿verdad?, acerca de eso, y que va a llegar el tiempo cuando a lo malo le van a decir bueno y a lo bueno le van a decir malo. Pero imagínense si Dios cambiara como fuera este arroz con mango. Nosotros seríamos como los teléfonos o como las tabletas o las computadoras que tendríamos que estar haciendo constantemente actualizaciones, los famosos updates. ¿Qué dijo Dios hoy? Porque lo que dijo hoy a lo mejor no es igual que lo que dijo ayer o que lo que dijo la semana pasada. Tendríamos que estarnos actualizando constantemente. Incluso tendríamos que hablar con otros cristianos y decirle, oye, estás mal, eso es de la semana pasada. No, ya Dios cambió. Ahora es de esta manera. ¿Se imaginan qué terrible sería eso? Pero Dios no cambia. Dios no cambia, hermanos. La inmutabilidad de Dios abarca todo lo que Él es, todo lo que Él ha dicho, que lo tenemos aquí en su palabra, todo lo que Él ha prometido. Y el hombre en su pecado daría cualquier cosa porque Dios cambiara. El hombre en su pecado, en su naturaleza caída, daría cualquier cosa porque el hombre cambiara, ¿verdad? ¿Qué no darían los defensores de otros géneros? Porque Dios cambiara la verdad de que solo hay dos géneros, hombre y mujer. ¿Qué no daría la comunidad LGTBQ+ y todas las letras esas por ir para allá? Porque Dios cambiara su opinión acerca del matrimonio, ¿verdad? ¿Qué no daría el adúltero? Porque Dios cambiara su opinión acerca del hecho de tener una sola mujer. ¿Qué no daría cualquier pecador? Porque Dios cambiara la opinión sobre su pecado. Cualquiera que sea tu pecado. Hermanos, pero hay una gran realidad. Dios es inmutable. Él no cambia. No cambiará jamás. Y jamás Dios se va a amordar a nosotros. Él no va a cambiar por nosotros. Nosotros tenemos que ser cambiados por Él. Y sencillamente quiero terminar en esta mañana recordándoles lo que dice el autor de Hebreos, ¿verdad? Nosotros levantamos el nombre de Cristo Jesús. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Wow! Eso merece un amén. Bien grande, ¿verdad? Eso merece un amén. Un Dios que no cambia. Si usted ha creído en Cristo, lo que Cristo ha hecho por ti, lo que Cristo ha dicho, lo que Cristo ha prometido, no cambiará. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Y gracias porque tú eres ese Dios que no cambia. Y porque tú no cambias, así como le dijiste a Israel, también es válido para nosotros. No hemos sido consumidos, Señor. Gracias porque tú has dado palabras y promesas que se cumplirán desde el principio hasta el fin. Gracias porque, como dice Santiago, en ti no hay mudanza y no hay sombra de variación. Gracias porque nuestro Salvador, Cristo Jesús, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Somos nosotros los que cambiamos, Señor.
Y vivimos en un mundo relativo, Señor. Y este mundo relativo no quiere aceptar la existencia de un Dios que es absoluto y un Dios que no cambia. Por eso tu palabra es rechazada, por eso tu nombre es vituperado entre los hombres. Pero gracias, Señor, porque tú nos has iluminado y hemos conocido la verdad de tu evangelio. Gracias porque ese mensaje no ha cambiado nunca, ni cambiará hasta el día en que tú vuelvas por tu iglesia, Señor. Gracias porque nuestra seguridad descansa precisamente en este atributo. El sello de nuestra salvación, nuestra garantía es la obra de Cristo Jesús en la cruz y el hecho de que eso nunca va a cambiar. Ayúdanos a conocerte y a entender todo lo que esto implica para nuestras vidas. Gracias porque descansamos en un Dios que nos ha dado palabras y promesas que las sostendrá desde el principio hasta el fin. Gracias porque nada te hace cambiar. Gracias porque tú no puedes ser tentado, porque tú no tientas a nadie, Señor. Bendícenos y ayúdanos a pensar en todas estas cosas, cómo es que afectan a nuestra vida y cuánta seguridad podemos tener de la noticia a la cual nosotros hemos creído, Señor. Bendícenos en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.